¿Puedo saludarlo, Presidente. Eduardo? Pero, por supuesto, cómo no. El otro día me saludó. Presidente, ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿cómo le va? ¿Todo bien y tú? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Le fue bien con los gobernadores? Sí, estuvo muy lindo, estuvo bueno. Sí, claro. Estuvo muy lindo. ¿Qué tal, Presidente, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Perdón que el otro día te invadí en cámara. No, por favor. Gracias por cumplir la palabra también. Porque me prometió en cámara, me dijo, ¿te acordás de Eduardo? Me dijo. Sí. La próxima, bueno. Los dejo. Gracias, Edu, querido. Chau. Gracias. Bueno, presidente, recién salido de esa reunión, ¿cómo le fue? Yo creo que fue una reunión extremadamente positiva, en la cual hemos logrado estar, digamos, de acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa. ¿Cómo fue? ¿Exposición suya? Sí, básicamente, de hecho, traje mi exposición, la traje Como siempre. para que, digamos, para no faltar al orden y a lo que verdaderamente tratamos. Es decir, en estricto rigor, lo primero que hice fue dar las gracias a cada uno de los gobernadores por el gesto, ¿no? Porque, digo, muestra esta voluntad de respetar lo que pidieron más de 2/3 de los argentinos, de no volver al pasado, de ir el camino hacia la libertad en el futuro. Obviamente, esto es una avenida de doble mano, ¿no? Hay una que quiere ir a Cuba, Venezuela, el castrochavismo. Los 4 excluidos, ¿están excluidos definitivamente? Y hasta que... Kicillof, Melella, Infram. Pero si usted repite, digamos, el catecismo marxista, digamos, o recetas que son las que hundieron a la Argentina en la decadencia de los últimos 100 años, digamos, es muy difícil tener un diálogo razonable. Es decir, digamos, nosotros no nos podemos juntar con gente que 2 más 2 no le da 4. Entonces, básicamente, ya le digo, lo primero que hice fue agradecer, darle las gracias, porque eso también es un gesto que habla muy bien de ellos, ¿no? Lo que vimos en el video de abrazos y saludos fue una cordialidad con todos. Sorprendió algunas cordialidades expresas, por ejemplo, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Digamos, hay cosas que llega un momento que hay que ponerlas en el pasado. Bien. A ver, si hay algo que a mí me caracteriza es mi bilardismo a ultranza. Yo tengo un compromiso tomado con los argentinos en el año 2023. Y yo tengo que cumplir con mis promesas de campaña. ¿Qué es lo interesante de esto, Pablo? Es que yo he cumplido todas mis promesas de campaña en menos de 2 años de gobierno. De hecho, Manuel Adorni, una de las cosas que ha hecho es una bitácora, haciendo un raconto de todas las metas que hemos alcanzado. Y las hemos cumplido todas. Entonces, lo que nosotros planeábamos como reforma de primera generación, bueno, digamos, ya hemos agotado eso, entonces me parece que era momento para poder avanzar en las reformas de segunda generación. Se agotó una etapa, hay que pasar a la segunda. Bueno, pero esto me parece interesante. Mire, Pablo, nosotros, por ejemplo, hablábamos de la motosierra. Parte de la campaña era ir con la motosierra. ¿La motosierra qué significaba? Alcanzar el equilibrio fiscal. ¿Sí? Nosotros llegamos al poder, digamos, había un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Situaciones que, por ejemplo, en el año 75, el Rodrigazo con 14, implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Nosotros, es más, teníamos el doble de ese equilibrio monetario, con lo cual podríamos haber multiplicado la inflación 12 veces más. Teníamos un problema de deuda del Banco Central venciendo un día que hubiera quintuplicado la cantidad de dinero en 5 días. Teníamos un problema de la deuda en pesos por el equivalente a 9 bases monetarias. O sea, tenemos un eso quedó desequilibrio más que monstruoso, claro, ¿no? Entonces, ahora, fíjese, nosotros, hay toda una discusión, es un debate académico acerca del quantum y la velocidad. Usted cuando más o menos habla con cualquier político a cargo de la administración, le dice, bueno, tengo un déficit de 5 puntos del PBI, bueno, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, 1 punto por año y cuando termino casi en equilibrio.
Y dice, ¿cómo hicieron ustedes? Bueno, nosotros hicimos todo en un mes. No, eso es imposible. Bueno, y nosotros logramos algo que durante 123 años la Argentina no logró, nosotros lo logramos en un No, mes. perdóneme, lo increíble es que lo hicieron y la gente todavía los vota. En la Argentina. Bueno, pero es que... Pero no, porque ahí hay un mensaje de la sociedad también. Sí, pero acá hay varios puntos interesantes. Y es cuando nosotros decíamos que con eso íbamos a frenar la emisión monetaria, con eso íbamos a terminar con la inflación, nosotros dejamos de emitir dinero a mediados del año pasado, con lo cual a mitad del año que viene no va a haber más inflación en Argentina. La política fiscal, la política monetaria, hay un trabajo reciente en la Universidad de Córdoba que tiene un rezago de 26 meses. O sea, con lo cual, mitad del año que viene, agosto, ya, digamos, se terminó el problema de la inflación argentina. Pero lo que nos caracteriza a nosotros es haber hecho promesas y cumplirlas. Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, yo lo recordaba el otro día, creo que lo que recordé con Eduardo, dije, yo estaba en una entrevista contigo, Pablo, y yo hablé de la competencia de monedas. Sí. Y bueno, muy hábilmente me preguntaste cuál era la moneda que creías que iban a elegir los argentinos. Bueno, digo, yo creía que iban a elegir el dólar, o sea, pero entonces salió ahí el título de dolarización, pero en realidad era una competencia de monedas. Digo, hoy existe competencia de monedas. Si los argentinos quisieran elegir el dólar para hacer las transacciones, lo puede hacer. Bueno, no lo están haciendo, pero digo, la opción está. El objetivo es que los argentinos elijan el peso o ambos. No, digamos... O que decidan qué moneda quieren. Que los argentinos decidan qué moneda quieren tener. Ahora, lo que está pasando es que, claro, con la prolijidad fiscal, con la prolijidad monetaria, con la prolijidad cambiaria, claro, se está fortaleciendo el peso. Sí. Entonces, bueno, Pero también es cierto que se dolarizaron mucho las carteras en la previa de la elección. Te hago una No pregunta. salieron del sistema, se quedaron en el sistema. Pero te hago una pregunta. Se dio la dolarización más grande de la historia. ¿Sabes que en otro contexto hubiera estallado por los aires? Nosotros, el programa económico estuvo atacado. Cuando nosotros llegamos a 550 puntos básicos riesgo país y la economía venía creciendo al 8%, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Nosotros hicimos el ajuste, dijeron que no íbamos a bajar la inflación que venía a una velocidad del 1,5 diario, hoy viene corriendo al 2 mensual. En realidad, digamos, va a dar, la core está más abajo. Y todo hace esperar que hacia adelante la inflación siga bajando. Lo que pasa es que no es un movimiento asintótico, o sea, tiene oscilaciones, digo, pero claro, si uno viera el gráfico en una escala más grande que el día a día, te vas a dar cuenta que va descendiendo. Luce asintótico, pero si te pones en el punto, digamos, puede tener una diferencia. Pero, y también decían que eso era imposible, y nosotros lo logramos. Entonces, estamos bajando la inflación, dijeron que íbamos a hundir la economía en una recesión. La realidad es que cuando tomás, la tendencia que traía la economía... El ruido político generó cimbronazo en la actividad económica. Exacto, quiero contar eso, Pablo, justamente, estoy yendo a eso. El tema es el siguiente, la actividad venía con... Si nosotros hubiéramos detenido solamente la caída que había dejado el kirchnerismo, el PBI hubiera caído 3% o 3,5%. A la luz de la crisis que teníamos que resolver, digamos, como si hubiera resuelto, como la gran mayoría de las crisis de la historia argentina, pues nosotros combinábamos lo peor del Rodrigazo, lo peor de la hiperinflación de Alfonsín y combinábamos también con lo peor de los indicadores sociales del 2001. Con lo cual ese combo, o sea, si caía 15% de la economía, nos estaban haciendo precio, por decirlo de alguna manera. Nosotros, la economía terminó cayendo 1,8 o algo así. Quiere decir que en algún momento la economía empezó a recuperar. Tocó un piso en abril y después empezó a crecer fuertemente. De hecho, diciembre 24 contra diciembre del 23 terminó 6,6% arriba. En el primer trimestre la economía venía creciendo al 6 y en el segundo venía al 8. Y ahí fue cuando la política, frente a una situación que baja la inflación, que crece la actividad, que crece el empleo, que caen los pobres, que caen los indigentes, porque dicho sea de paso, sacamos 12 millones de personas de la pobreza y 6 millones de la indigencia. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Frente a esa situación, ¿qué hizo la política? Empezó a torpedear. Empezó a torpedear, digo, por una cuestión de supervivencia. La contracara de haber sacado 40 leyes contra el programa de gobierno
Bueno, eso se manifestó en una suba del riesgo país. Esa suba del riesgo país se te manifiesta en una mayor tasa de interés. Sí. Y esa mayor tasa de interés te descoordina el ahorro y la inversión y la actividad se plancha. A mí me queda claro ¿Qué es lo que eso. pasó? Me queda claro. Digamos, la segunda parte del año. Digo, los números del tercer trimestre y van a estar flojos. Y, Ahí vamos. Hablemos de ahora en adelante. Pero no para digo, pues pronosticar. ya terminó el tercer trimestre, así que... Pero bueno, por eso, pero hablemos de ahora en adelante. ¿Qué le pide a los gobernadores el presidente Milei? Básicamente yo... Conceptualmente. Ok, a ver, yo lo que les propuse es que trabajemos juntos para hacer grande a Argentina nuevamente. Eso es conceptual. Bien, no es menor. Bueno, pero ¿cómo se traduce? Exacto, ese es un punto. Pero si me permitís, Pablo, porque acá hay algo muy interesante. Hay una reflexión, hubo muchas reflexiones muy interesantes en la reunión, digo, por ejemplo, de Nacho Torres o de Martín Yarlora, Ajá. donde claramente esto no, digamos, de separar lo que es de corto y lo que es de largo, porque hay reclamos. Ujú. A ver, digo, el reclamo de la coparticipación, digo, viene del 94. Claro. Entonces, digo, yo estoy dispuesto a dar el debate, digo, de la correspondencia fiscal, que digamos federalismo. el federalismo. Ajá. O sea, digo, si, yo estaría encantado de la vida en avanzar en una reforma en la cual uno tiene que recaudar los impuestos de lo que decide gastar. Entonces tiene que enfrentar a la sociedad y decirle, bueno, queremos todo esto, bueno, la cuenta la tiene que pagar algo. Dicho eso, a mí me encanta. Ahora, eso está desde el año 94 y nadie lo pudo arreglar. Bueno, a mí me encanta arreglar cosas imposibles, con lo cual yo estaría dispuesto, pero no es el momento de discutir eso. Ok. Es decir, pero sí está bueno de sentar las bases para un presupuesto base cero. Eso. Implica... Cuando yo le pregunto, ¿qué le pregunta usted, qué le pide a los gobernadores? Me imagino que es, háganme propuestas, discutamos el presupuesto 2026, pero con equilibrio fiscal. con equilibrio fiscal. Exacto. ¿Eso está consensuado? Sí, eso está consensuado. Eso está consensuado. El equilibrio fiscal, digamos, está claro que No por parte suya, sino por parte de los gobernadores. ahí había acuerdo total. Ok. Digamos, el déficit cero como política de Estado. ¿Podemos decir una política de Estado en este bendito país? que Déficit cero. Ok. No, pero obviamente que después hay, digamos, ¿Cómo llegas? Esa es la discusión del cómo. A mí me parece también interesante, entonces, digamos, naturalmente aparece el problema, digamos, de la coparticipación. Sí. Pero a mí me parece algo muy interesante en un país federal avanzar en un sistema donde haya correspondencia fiscal. Digo, que el que gaste, digamos, sea el mismo que recauda. Eso es un punto, digamos, no trivial porque hay una cuestión de incentivos perversos en el sistema. Ahora, no se arregla desde el 94. Me parece que poner en la mesa de discusión la coparticipación hoy... No es viable en cuanto a las prioridades. Exacto. Entonces, pero por ejemplo, reforma laboral. bueno, eso hay consenso absoluto. Pero por eso quiero ir a cada uno de los puntos porque es importante. Nosotros, una de las cosas que yo hice también fue una introducción de por qué planteo esto. Porque justamente el punto que hacía Martín Yarlora es, claro, digo, con crecimiento las cosas son más fáciles. Claro, porque si tenemos un juego de suma cero, es pelearnos con quién se queda con un pedazo de la torta. Obvio. Ahora, si nosotros discutimos las bases para crecer, Agrandemos la torta. estamos agrandando la torta, todos podemos tener más. Ok. Entonces, deja de ser un juego de suma cero. Digo, ese es el primer concepto. Entonces, hablamos sobre el valor, digamos, de la inversión, de los derechos de propiedad, digamos, y ahí es donde el primer punto que discutimos fue el presupuesto. Déficit cero es una política de Estado. ¿Por qué? Porque cuando uno mira las crisis argentinas, desde el 1901 hasta hoy, hubo 22 crisis. Sí. 20 tienen origen fiscal, Sí. donde puede ser con un equilibrio, con un déficit fiscal grande o uno directamente extravagante. Entonces, y ya vimos cómo, digamos, los parches no funcionaron, los controles de precios no funcionaron, las regulaciones no funcionaron, los controles de alquileres, digamos, la ley de góndola, digamos, la ley de desabastecimiento, digo, todas esas cosas no funcionaron. No funcionó financiarlo con emisión monetaria porque le sacamos 13-0 a la moneda, podríamos ¿Usted sacarnos cree 3 que más. culturalmente, en la política, digamos, culturalmente se erradicaron esas malas praxis conceptuales?
De lo que escuchó hoy con los gobernadores, se lo pregunto. Digo, todos tienen equilibrio fiscal. Ok. Digo, De pronto el equilibrio fiscal se vuelve contagioso. pero aparte yo quiero hacer algo, digamos, porque esto fue muy valorado también por los gobernadores, porque dije, sí, nosotros, y sí, me permite, voy a Sí, ponerme las sí. muletas oculares porque... Si quiere lo hago lo mismo, así no lo acompaño, yo tampoco veo. O sea, no soy el único que sufre No, presbicia. no, exactamente. Ok, usted tiene más de 50 también, o sea, como Exactamente. yo. Bien, digamos, o sea, cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Pacto de Mayo hablamos, porque una de las cosas que apareció fue el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo dice de llevar a 25 puntos del PBI el gasto público, ¿no? Para poder bajar la carga fiscal. Ahora, nosotros alcanzamos el déficit cero, nosotros el esfuerzo fiscal que hicimos fue una caída del gasto público en términos reales 31,38%. ¿Sí? Pero, o sea, nosotros ajustamos 7 puntos el PBI. Pero hay que reconocer que las provincias también hicieron un ajuste de 3 puntos y poco más de 3 puntos. Y los municipios hicieron 0,54. O sea, estamos todos laburando en la misma línea, ¿eh? A ver, espéreme. Déjeme ahí un punto. Acá hay un presidente de la Nación que le está reconociendo a gobernadores y a intendentes trabajo bien hecho. Sí, números, ya sé. Pero se da cuenta, una de mis primeras preguntas, pero yo lo dejé hablar porque me interesó toda esta relación, es ¿por qué ahora esta foto que vimos todos, 20 gobernadores con el presidente, va a funcionar? ¿Por qué ahora va a funcionar en serio? Porque funcionó en la primera parte, con la ley bases, pero la foto del 9 de julio del año pasado en adelante... Es como hay gobernadores que plantaron bandera, nos destrata el gobierno. Usted dijo en algún momento, los espero en diciembre. ¿Pasó eso? ¿Se aprendió de eso? A ver, yo lo he dicho en varias entrevistas. Creo que cuando estuve acá recientemente Con Antonio y con Eduardo. Con Eduardo, porque todavía no habían sido las elecciones. Cuando estuve con Antonio ya había ocurrido el acto eleccionario. ¿Yo de qué hablaba? De pirotecnia electoral. Sí, es cierto. Entonces yo dije, el primer año las cosas funcionaron bárbaras, Sí. ¿sí? Que es lo que estoy describiendo. O sea, nos habíamos encaminado, habíamos entrado en un sendero de crecimiento fuerte y estábamos a 50 puntos básicos o como mucho 100 puntos básicos de riesgo país para salir a los mercados. Sí. Ahí empezó el torpedeo de la mala política que con tal que están sufriendo abstinencia de cajas, con tal de volver al poder, están dispuestos a romper todo y que los argentinos arruinarle la vida con tal de tener ellos el poder. Kirchnerismo. Absolutamente. Y algunos socios que tienen por ahí también. Ok. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa? En la lógica electoral, donde empieza el torpedeo del kirchnerismo, digamos, o sea, queda acotada esa pecera. ¿Cuánto mide esa pecera? 24. ¿Sí? Digamos, el 76% restante de los argentinos no quiere el kirchnerismo. El 76% de los argentinos no quiere volver atrás. El 76% de los argentinos claramente no quiere eso. No quiere eso. Que después quieran sumar peras con bananas, bueno, digo, no me sorprende porque son gente que suma con dificultad, con lo cual querer sumar dos partidos distintos, digamos, no me llama la atención. Entonces, digamos, y además cómo se van a digerir una derrota de 41 a 24. Perdieron por 17 puntos, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Ahora, en esa lógica, donde el kirchnerismo se dedica a montar operaciones y a ensuciar, calumniar y injuriar, porque yo entiendo la campaña negativa cuando vos tenés un muerto en el ropero. Ahora, esta metodología de que te invento una mentira y te opero con eso, o te planto operación de inteligencia para inventarte un muerto en el ropero que no tenés, es una tecnología distinta, digo, propia del socialismo del siglo XXI. Pero el gobierno también tuvo errores no forzados. Pero de vuelta... y se cometieron esos errores. A ver, bueno, yo si quiere lo pongo en estos términos, Pablo. Digamos, por cada un error que cometemos nosotros en el gobierno, digo, el periodismo comete 85. No me cabe la menor ¿Ok? duda o más. Digo, porque nosotros somos el gobierno más reformista de la historia. Hicimos 10.000 reformas estructurales. Terminamos con el déficit fiscal. Paramos una hiperinflación sin controlar precios, sin controlar el tipo de cambio, sin expropiar. O sea, digo, ajustando tarifas. O sea, la hicimos bien difícil. Entonces, alguien que hace tanto, y sí, alguna va a tirar a la tribuna, pero ¿sabe quién no se equivoca? El que no hace nada. Eso también Entonces, es cierto. digo, si quiere, digamos, o sea, propongo el track record de mirar nuestra performance
Digamos, sí, digamos aquellos que vienen a criticarnos. Digo, me encanta la crítica, el problema es cuando mienten. O sea, a mí no me molesta la crítica, me molesta cuando mienten. Pero Sí, quiero sacar este tema sí, porque digo, no, sí, no conduce a nada. Acá discutimos sí, esto porque quiero discutir la Argentina del futuro. sí. ¿Por qué es importante el equilibrio fiscal? ¿Por qué es importante? Y esto yo lo hablé con los gobernadores y a mí me encanta. Hay consenso sobre esto, sobre el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es una política de Estado. Cuando nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal, yo tuve la fortuna, la dicha de encontrarme con muchos economistas muy prestigiosos. Uno de los economistas que me vino a ver fue Juan Pablo Nicolini. Es un profesor de la Universidad de Itela que yo no tuve la suerte de tenerlo cuando hice la maestría, porque justo cuando él volvió, yo ya había terminado el curso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él trabaja en la Reserva Federal de Minneapolis, o sea, en Minnesota, Sí. y hizo un estudio cuantitativo sobre el impacto del equilibrio fiscal en la economía argentina. Alcanzar el equilibrio fiscal en Argentina implicaría que por más de 30 años Argentina podría crecer de manera permanente 4% per cápita, porque es lo que le permitiría alcanzar la Alcanzar y convergencia. sostenerlo. Claro, Alcanzar y sostenerlo ¿durante cuánto tiempo? 30 años. Ok. A ver, Argentina, no, no. Argentina viene decayendo brutalmente. Mire, antes que llegara usted y entrara, con Eduardo coincidíamos en esto. Hay sensación a último tren. Los países ni se suicidan ni se acaban cuando uno se va. Pero hay generaciones, presidente, que ven esta carta que le han dado a usted los argentinos. Por eso yo hablé de momento bisagra. Claro. Pero por eso quiero volver a este punto, Pablo, porque está bien, digamos, que hagan ese planteo y que lo hayan leído de esa manera. El PBI en Argentina no aumentó desde el año 2011. O sea que en términos per cápita estamos 15% abajo. No es que nosotros nos está pasando lo que pasó durante el siglo XX hasta los 90, que el mundo crecía más que nosotros. Pero crecíamos. Después, en los 90, aceleramos un montón. Después, digamos, volvimos a la decadencia. Hubo un rebote y después, digamos, volvió en la decadencia. Hoy no es que perdemos solamente en relativo porque los otros crecen más. Perdemos en relativo porque estuvimos cayendo durante casi 15 años. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Vinimos a revertir eso. Vinimos a revertir eso. Lo interesante del trabajo de Juan Pablo Nicolini es que si ustedes agarran, digamos, meten este nivel de superávit fiscal primario, tal que el resultado financiero es cero, déficit cero, eso le da un piso de crecimiento a la economía del 4% per cápita y en 35 años hacen la convergencia. Entonces, el valor del equilibrio fiscal es, ojo, porque pasamos a convertirnos en un país desarrollado. Clarísimo. Primer punto. Segundo punto, hay una cuestión de el cómo. Es decir, usted puede hacerlo bajando el gasto o subiendo impuestos. Si usted lo hace bajando el gasto, va a crecer más. Nosotros esto además lo complementamos con 10.000 reformas estructurales, digo, con un trabajo enorme desde capital humano para que los chicos desde su inicio digamos, por ejemplo, el plan 1000 días, la AUH, digamos, toda una serie de mecanismos de contención de los chicos cuando tienen que formar el cerebro, porque eso es fundamental. Usted lo tiene que atajar cuando llega, porque si no, después es tarde. Después, complementarlo con darle salud. ¿Para qué? Porque si usted tiene chicos que están bien formados, que tienen salud, entonces pueden estudiar. Cuando pueden estudiar, después tienen mayores oportunidades. Entonces eso también enlaza con el mercado de trabajo. ¿Va a haber fondos para eso en el presupuesto 2026 como prioridad, digo, también? Bueno, de hecho lo hemos demostrado, digamos, en estos últimos 2 años. Sí. El rol que ha tenido capital humano es impresionante. A propósito, acaban de liberar fondos para discapacidad, que fue un tema sensibilísimo de la campaña. Pero le hago una pregunta, ¿y cuándo lo hice? Post-elección. ¿Se da cuenta que...? No antes. ¿Se da cuenta? No lo hizo para ganar votos, entonces lo podría haber hecho una semana antes de las elecciones. Pero no se juega así. Bien. Digo, eso sería jugar sucio. Entonces, si yo quiero y brego por cambiar las reglas de juego para populismo nunca más, citando a un periodista de Córdoba, o sea, usted. Sí. Entonces, digo...
¿no? Quiero avanzar. Pero puedo Espéreme, seguir esto. espéreme. ¿Es todo Quiero esto, sabe avanzar. qué? Más Sí, la apertura. sí. Puede hacer que la tasa de crecimiento del PBI per cápita salte a niveles entre el 7 y el 10%. Cuanto más ambiciosos seamos en las reformas, Bueno, más cerca del 10. hablemos de la reforma. El kirchnerismo está metiendo terror. Hoy hablaba con Federico Sturzenegger. Está diciendo que el gobierno quiere hacer trabajar a la gente 12, 13 horas, que van a poder despedir a la gente por su preferencia sexual o por su color de piel, que se viene... Falso, Ok, falso, ok. falso, falso. Le voy a contar algo. El socialismo del siglo XXI, digo, el kirchnerismo no es más ni menos que la franquicia local. Sí. Tiene como metodología asustar a la gente. Si usted se fija en la campaña del 2023, sobre mi persona han dicho todo tipo de barbaridades, pero no Sí. se han privado de nada. Por ejemplo, decían que iba a cerrar las universidades. Sí. ¿Están cerradas? Que se iban a poder vender órganos. ¿Se venden órganos? Que se iba a poder sacar armas y que se iban a reventar a tiro los chicos en el colegio. ¿Pasó algo de eso? Nada, no pasó nada. Si le tuviera que contestar a un pequeño comerciante, a una pyme, su reforma laboral, ¿en qué lo va a ayudar? Modernización laboral, y voy a explicar por qué. Le va a cambiar la vida, le va a cambiar la vida, porque, a ver, si yo lo pongo estrictamente, los bloques son todos estos, ¿sí? Digo, no me voy a poner a hablar No, de todos no, estos no, bloques no. porque lo voy a aburrir. No, Y, digamos, y el zapping nos mata. ok. Me alegro que lo entienda. Por algo llegó acá, desde los sets de televisión. Exactamente. Ok. Pero dicho esto, acá hay algo muy importante. Es modernización laboral. Argentina tiene un régimen laboral que tiene cerca de 70, 80 años y está absolutamente anacrónico. Anacrónico. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que el régimen laboral en Argentina es anacrónico y no funciona? Cuando usted tiene que la mitad de los trabajadores están en el mercado informal. Digo, eso le rompe los ojos a todos. Es decir, hasta los propios sindicalistas por abajo, digamos, atrás de las cámaras, lo admiten. Sí, pero acaba de decir la CGT que de ninguna manera, que esto es lo mismo que el decreto 70. Mentira. Pues ahora voy de vuelta. Ok. ¿Cómo funciona esto? Porque dicen que la gente va a perder derecho. No, no pierde derecho. La gente gana derecho. Porque los que están en el sector informal, ¿cuántos derechos tiene? Ninguno. No. Ninguno. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Si usted está en el mercado laboral, o sea, es un insider, es alguien que tiene trabajo, usted puede seguir adhiriendo a los contratos que están vigentes hoy. Es decir, usted no pierde ningún derecho, usted sigue teniendo las mismas condiciones que tiene hoy. La diferencia para quién es, para adelante, Ok. para que tiene que ingresar al mercado laboral, ya sea porque está en el informal o lo que es más doloroso para todos nosotros, que son los jóvenes. Porque cuando usted asegura, digo, usted hace estas leyes precámbricas asegurando el empleo, o sea, asegura el empleo de los que están. ¿Y eso qué es lo que hace? Genera desempleo en los jóvenes. Y después tenemos a los jóvenes yéndose por Ezeiza. Situación absoluta. Imagínense que sus hijos se van a Ezeiza porque no encuentran laburo. ¿No? Puede pasar. Puede pasar. Digo, durante el kirchnerismo, el último periodo kirchnerista, se fueron 2 millones de chicos. Tal cual. Digo, que hoy están empezando a volver. Pero más allá de eso, pero esto es muy importante. Entonces, los que quieren mantenerse en el viejo sistema lo pueden hacer. Pero esto abre la posibilidad que los que están en el segmento informal puedan ser formalizados. Es decir, nadie pierde derechos, solamente se ganan derechos de aquellos que estaban afuera. No solo esto, hay un tema que se debatió de manera interesante dentro de... Hoy. Sí, y fue imponente el consenso que hubo, que es el concepto de prelación, que es que el convenio más chico domina el convenio más grande. Esto es una genialidad que, digamos, que han hecho un conjunto de alumnos de Federico Sturzenegger en su curso de macroeconomía avanzada En San Andrés. en San Andrés. Esto es interesante, porque ¿qué quiere decir? Que el convenio más chico mata al convenio más grande. O sea, usted puede tener un convenio por empresa, un convenio por municipio, un convenio por provincia, un convenio por región, un convenio nacional. Convenio más chico mata convenio más grande. Es el acuerdo particular, el acuerdo entre los sectores más chicos,
puede prescindir de los acuerdos macro de los grandes líderes sindicales con los grandes empresarios. Bien, pero claro, pero ahora exactamente, me leyó perfecto. Ahora vamos a ver las implicancias. El trabajo estudia la zona de la pampa húmeda versus la zona del noroeste. Sí, La productividad, o sea, el salario tiene que estar ligado a la productividad, sí. ¿sí? ¿Qué pasa? La productividad en la pampa húmeda es 20% más alta que en el noroeste. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Simularon un modelo donde se levanta esta restricción de que se tenga que tomar el acuerdo de la zona pampeana. Claro. ¿Sabe qué pasa? Usted sabe que el empleo formal no crece desde el año 2011, ¿no? No. Está clavado. Sí. Sube 17%. Esto es muy importante para las provincias porque, ¿qué ¿Y es lo eso que se lo van a pasa? aceptar los sindicatos? A ver, digamos, los sindicatos votan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Antes a través del peronismo tenían influencia en los gobernadores, ¿ya no lo tienen? Digo, los 20 gobernadores que estaban reunidos conmigo estaban de acuerdo. Quiero hacerle una política No, derecha. Antes de que sigamos. pero esto es muy importante Sí. porque fíjese esto. No solo que pasan a ser más productivos y o sea, primero, digamos, el salario queda ligado a la productividad. Sí. Queda ligado a las condiciones regionales donde usted está, o a las condiciones de la provincia, o a las condiciones del municipio, o a las condiciones de la empresa, que es el caso ideal. En este contexto, Sí. donde todos consiguen trabajo y consiguen remuneraciones, hay algo muy interesante. ¿Qué era lo que le pasaba a muchas provincias? Claro, como fijaban los salarios acorde, no sé, a la remuneración en campana, los metalúrgicos, usted iba, digamos, Una al norte. metalúrgica en La Rioja, una metalúrgica en Salta, No es tenía que viable. pagar salario que no lo puede pagar, no tiene productividad. Claro, por ende, no es viable. Entonces, ¿qué pasa? Los estados provinciales se veían obligados ¿a qué? A contratar empleados públicos porque no generaban empleo. Consecuentemente, el Estado, en lugar de ocuparse, de dedicarse a la salud, a la seguridad, ¿sí? O a los caminos provinciales, ¿sí? Digamos, no puede. ¿Por qué? Porque tiene que tener empleados públicos porque no genera condiciones de trabajo. Cuando usted hace esto, le libera el mercado de trabajo. Al generarle empleo privado, primero que tiene más productividad la economía Sí. en la que está analizando, pero además le baja el gasto y le aumenta los recursos. Totalmente. Conceptualmente para televisión lo he explicado inmejorablemente. Déjeme hacer una pregunta. Estoy mejorando. Ya mejor de que lo conocí en 2015. Yo debuté en hora clave con usted y Mariano Grondona. Qué tiempo aquello, ¿no? ¿Qué tiempo? Éramos tan jóvenes. Digamos, teníamos muchas menos canas. Yo tenía más pelo. Acá le dijo usted, Antonio Laje, ante una pregunta el día siguiente de la elección, cambio en gabinete, tengo tiempo. Obvio. Hay una fuerte información dando vueltas allí que podría haber cambio de gabinete antes del 10 de diciembre. Voy a hacer los cambios cuando yo considere que es necesario. Digamos, los tiempos de ustedes son los tiempos de ustedes. Yo entiendo que el periodismo tiene un problema, que tiene que llenar una determinada cantidad de tiempo Y preguntas. y Uno una puede- determinada cantidad de espacio, digamos, cuando escriben. Entonces, digamos, necesitan escribir. Pero yo, ¿sabe qué? Yo tengo que gobernar un país y tengo que tomar decisiones en favor de los argentinos. Yo no tomo decisiones en función de la necesidad del periodismo. Digamos, Pero tengo obligación de pero si no, preguntarle. sería otro populista más. No me pida que sea populista, no soy populista. Pero usted déjeme que yo haga preguntas. Las preguntas no son buenas ni malas, se contestan Pero o no le se hago una contestan. pregunta. ¿Alguna vez le corrí el traste a la jeringa? Jamás. Y entonces, ¿Manuel Adorni puede ser jefe de gabinete? a ver, voy a hacer los cambios en el momento que yo considere y veré quiénes son los mejores. La respuesta es esta, Pablo. Para avanzar en este conjunto de acuerdos, Sí. yo voy a necesitar un conjunto de actores que puedan ser interlocutores válidos ante la nueva Cámara de Diputados, ante la nueva Cámara de Senadores, ante, digamos, los gobernadores. Entonces, a la luz de que yo quiero conseguir los resultados. Sí, lo entendí claramente. Va a usar, usar los cambios de gabinete para los objetivos más importantes, que son las prioridades, las reformas y el diálogo con la oposición. ¿Es así? Voy a evaluar
Sí. cuál es el gabinete óptimo a la luz de conseguir esos resultados. Acá no le pregunto por un ministro, pero sí le pregunto por una figura central, junto con su hermana Karina Milei, que es Santiago Caputo. ¿Le parece que tiene que ocupar cargos concretos Santiago Caputo? Es una posibilidad. ¿Es cercana, cierta, mensurable entre Póngale- las necesidades que tiene ahora? Bueno, Es un digamos- hombre que tiene buen diálogo con los gobernadores. Bueno, pero además es mi principal asesor y ha hecho un trabajo enorme. Con lo cual, digamos... Casi me está diciendo que sí. Bueno, pero hay que ver, digamos, esto demanda... ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que es muy artesanal la política. Usted sabe lo que, digamos, o sea, yo, rules versus discretion, soy full rules. Imagínese, digamos, Sí. tener que... Le molesta, sí, tener que estar... la discrecionalidad de la política. Pero, por ejemplo, Martín Menem, ¿va a ser propuesto para que siga como presidente de la Cámara de Diputados? ¿Y por qué no debería hacerlo? No, porque sí, digo, puede ser, queda propuesta suya, eso. Y sí, ¿por qué no? Va a seguir siendo. Pero de vuelta, Sí. hay, digamos... No, estoy tratando de llenar casillero. No, mire, esto no es solamente un juego para un título, usted va a necesitar actores para Pero para de que lleven vuelta, adelante yo esta transformación. le voy a plantear la... Digo, porque lo contesto y parece que no me entienden. Yo tengo que evaluar una estructura para alcanzar los resultados. Bilardismo 101, ¿sí? O sea, bilardismo básico. Sí. Eso yo tengo que estudiar cuáles son los mejores actores para lograrlo. Sí. Ahora, ¿usted se imagina si yo me enganchara en la locura del periodismo de poner, subir, sacar gente, digamos, cuando digamos, estoy evaluando? ¿A usted no le parece que hoy no di un paso importante para Trascendental. empezar? No, trascendental. Aparte, Es más, Pepe, pero quiere- usted, no, le voy a contar algo. Sí. Digamos, el orden espontáneo, porque ¿sabe qué? Digamos, podríamos habernos juntado el miércoles o el jueves o el viernes. Digo, justo se dio hoy. Hoy es 30 de octubre. Es el aniversario de la vuelta de la democracia. Sí, señor. En el aniversario de la vuelta de la democracia, cuando Alfonsín ganó el 30 de octubre del 83, justo el día en que volvió la democracia a la Argentina... Me lo está citando Alfonsín. Hasta eso ¿Pero está qué logrando. tiene de malo? No, Pero si es un dato fáctico. Ya lo sé, ya ¿Y, lo sé. ¿Y qué? ¿Lo voy a negar? No. Porque, no. digamos, estoy en otra vereda de pensamiento. No, a ver, le voy a preguntar a Javier Milei, que nos conocemos desde hace muchísimos Desde años. hace muchos años. La derrota del 7 de septiembre, ¿le generó un efecto de necesidad de aprendizaje de algo? Fue una bendición. ¿Por qué? Porque eso nos obligó a tener que repensar un montón de cosas. A corregir, repensar. Y me parece que después lo plasmamos en el resultado del 26 de octubre. Pero es táctica. Yo le puedo asegurar que el proceso de learning que yo hice en los últimos 2 meses es monstruoso. No solo aprendí de política, aprendí mucho de economía también. La pregunta es si ese aprendizaje queda o no queda. Le voy a decir en la conversación pública. En la conversación pública dice, Milei hace esto, y hay muchos que apuestan, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar este Milei que no insulta, este Milei que abre los brazos, que se muestra magnánimo con los opositores? ¿Cuánto va a durar? Lo voy a poner en estos términos. Yo trabajo para 47 millones de argentinos. Y trabajo para que mejore la vida de todos los argentinos, los que me votaron y los que no me votaron. El deber está por arriba de los impulsos. Obviamente. ¿Se lo puedo definir así? ¿El deber por arriba de los impulsos o sus preferencias personales? A mí me contrataron para hacer un trabajo. Yo lo voy a hacer. Yo no conozco no cumplir con mi job description. Ahora, como era tan ambicioso el programa que yo presentaba y hablaba de primera generación, segunda generación, yo dije, bueno, por lo menos... Pero nada, me encontré con... Me logré rodear con gente tan reformista como yo
y cumplimos la primera etapa de las reformas, que eran absolutamente imposibles para todo el mundo, Mm. las cumplimos en 20 meses. ¿Usted vio el artículo de hoy de The Economist? No, hoy no lo vi. Qué pena. Justo, Bueno, justo bueno, que hoy pero lo tengo a usted para que me lo... bueno, digo, que justamente las cosas que estamos haciendo. Yo en este momento tengo más de 100 propuestas de universidad de primera línea para ir a explicar lo que hicimos y cómo es que lo hicimos. A ver, ¿me permite algo? Se celebró mucho en la primera parte del gobierno el fenómeno barrial, digamos, para contestarle a muchos que le decían que usted era apenas un fenómeno barrial, lo que fue el impacto internacional. Ahora, me da la sensación... ¿Ha mermado? No, pero me da la sensación que usted ha puesto las prioridades en el paso a paso para consolidar eso, para mostrar los resultados Porque consistentes. bueno, lo que pasa es que, a ver, Pablo, acá hay una cuestión. Una cosa es la coyuntura y otra cosa es el crecimiento. Ok, El crecimiento es un trabajo de largo plazo, sí. ¿ok? En la coyuntura nosotros teníamos todo un campo minado, eran todas bombas por todos lados. Sí. O sea, con lo cual la lógica de la estabilización es una lógica mucho más apremiante, Sí. sobre todo dado el tamaño de los desequilibrios que nosotros recibimos, era fundamental resolver eso y bueno, tenía, digamos, si usted quiere, algunas desprolijidades de formas. Mañana se reúne con Mauricio Macri. Hoy dijo en Chile, creo. No, pero quiero volver, porque, digo, Sí. pero el crecimiento es una discusión de largo. Sí, Entonces, hoy, digamos, no solo hoy estuvimos discutiendo sí, el largo el plazo. primer paso Para el largo plazo. del largo plazo. Muy bien. Eso. Ahora, permítanle a un argentino que ha visto muchos... He visto mucho, y usted también ha visto muchas fotos, ha visto concurrencia de gobernadores. Hablando de Macri, con Macri también le firmaron un pacto fiscal y después se dieron vuelta y no lo hicieron. Así que bienvenido si la Argentina política ha aprendido. Macri ha dicho que va a tener un candidato en 2027. ¿Está bien? ¿Y cuál es el problema? Perfecto. Si él también, digamos, quiere una Argentina mejor, ¿cuál es el problema? Mañana se junta con Mauricio Macri. ¿Imagina un rol de Macri? ¿Le va a pedir algo a Mauricio Macri? Mañana vamos a hablar. Yo lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no los tomé. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes. Hay, digamos, toda una serie de cuestiones. ¿Alguno que se acuerde que le resultó importante? Eso queda Lo entre- guarda para usted. queda entre Perfecto. nosotros Bueno, dos. bien. Pero, entonces, digamos, esa era la etapa de la estabilización, digamos, ahora es la etapa del crecimiento y voy, digamos, a hablar con él. Nunca me pidió nada, quiero aclarar esto, nunca me pidió nada, y me ha hecho sugerencias. Bueno, hay hoy, digamos, en la dinámica, digo, yo entiendo que hay cosas que me gustarían que funcionen mejor y, digamos, si él tiene la llave en el sentido de decir, no, esto para que mejore mejor tiene que pasar. ¿Está dispuesto nunca le pidió nada, pero está dispuesto a, por ejemplo, si le ofrece equipos? Macri siempre habla de, tenemos 400 dirigentes que forman parte de un equipo. ¿Estaría dispuesto a incorporarlos? Obvio. Digo, que, digamos, en la lógica de bilardista, ganar no es lo más importante. Es lo único que importa. O sea, en esa lógica, para mí lo más importante es cumplir mi contrato electoral con los argentinos. Entonces, todo lo que está dentro del reglamento vale. Le quiero preguntar algo muy concreto al economista. Con tasas siderales, producto de todo lo que ya hablamos, no me lo explique de nuevo porque el ruido político, el bombardeo, aumentó el riesgo país, pero ya pasó. Y ahora hay un efecto Estados Unidos, ves en Trump, más Milei ganando una elección nacional. ¿Cuándo bajan las tasas para la actividad económica? De hecho, están bajando. Bueno,
¿No vio las últimas licitaciones Sí. cómo se desplomaron? a niveles razonables de intercambio comercial. ¿Pero qué es razonable? No sé, dígamelo usted. No, bueno, digo, usted definió Diría- razonable. Yo no, diría- ya digo, sé, yo no, pero no me entrampe. Ya yo como no- yo le- no tengo esa fatal arrogancia de juzgar a un precio. No, razonable es para que un comerciante no pague un sobrecosto excesivo para poder tratar... Sobrecosto excesivo es una definición, digamos, que tiene una carga subjetiva suya. Bueno, para que la Las economía tasas de mercado funcione. son las tasas de mercado. Bueno, pero hay tasas y tasas. Hay tasas. Y, pero digo, a ver, usted habla de la tasa nominal. Sí. Ok. Se lo pregunto al revés. No, ¿Qué, pero- qué tasas de mercado serían viables para que una economía se reactive? Digo, ¿usted se olvidó que yo soy liberal? No, Digo, y usted entonces pretende que yo diga a dedo cuál es la tasa, pero digo... No, a ver, pero el Banco Central tiene los... no, sigo no, siendo mi ley. Ya lo sé. Y es un error garrafal querer determinada tasa de interés en el No, Banco Central. no. O sea, olvídese. No. Olvídese. Pero- Digamos, a mí no me venga con cosas pero keynesianas. yo no le pido que... A mí no me va a decir keynesiano. Usted sabe que Y, yo pero, con ¿y el si usted, keynesiano... usted quiere que le ponga un precio No. a la tasa de interés, digamos, No, ¿qué no. quiere? ¿Que le ponga el precio del petróleo también? Presidente, Bueno, usted sabe no, a lo que me refiero. Yo ahora le voy a contestar. O sea, yo no esquivo las preguntas. Eso. A ver, la tasa de interés tiene varios componentes. Mm. Uno tiene que ver con la preferencia intertemporal, es, digo, los agentes cómo quieren mandar consumo del presente al futuro Sí. y viceversa. Tiene ese componente. Ahora, tiene un componente que tiene que ver con el riesgo en país Sí. y otro con el riesgo empresario. Sí. Con lo cual, en la medida que usted vaya normalizando la economía, donde los agentes de mercado internalicen que el equilibrio fiscal vino para quedarse, Ujú. eso va a hacer que inexorablemente el riesgo país colapse. Argentina es uno de los 5 países del mundo. Ya estamos en 600 y pico, ¿no? Sí, bueno, yo quiero llevarlo a 200, digo, por decirlo de alguna ¿A manera. cuánto estamos de eso? Según los agentes económicos. A 4 puntos de tasa, a 4 puntos porcentuales de tasa de interés, en el riesgo. Ahora, después usted tiene los números en pesos. Bueno, hay que seguir bajando la inflación. Si usted tiene 2% de inflación mensual, y eso le da como casi 30 de inflación anual. Entonces, usted no puede pretender tener una tasa, usted pretender crecer económico, tener crecimiento económico cuando la tasa de interés es negativa, en términos reales. Entonces, tiene otro componente que tiene que ver con la tasa de inflación. La pregunta es, ¿estamos bajando la tasa de inflación? Sí. Sí. ¿Estamos bajando el riesgo país? Sí. Consecuentemente, digo, las tasas de interés son cada vez más bajas. ¿Listo? ¿Van a seguir bajando? Sí. Bueno, además, una de las cosas que pasó, usted lo mencionó muy bien, habló del nivel de dolarización que hubo Sí. previo a la elección. Yo le voy a decir algo. Los pasivos monetarios en Argentina, o sea, los pasivos del Banco Central, la suma de la base monetaria más los pasivos remunerados, desde el último tramo de Guzmán hasta acá habían promediado entre 35.000 millones de dólares y 45.000 millones de dólares. Saltaba el tipo de cambio, lo llevaba a 35.000 millones de dólares, los argentinos se ponían a tasa, cuando llegaba a 45.000 atacaban la moneda Sí. y oscilaba entre ese número. ¿Sabe cuántos son hoy los pasivos monetarios del Banco Central hoy? ¿Cuánto? O sea, 25.000 millones de dólares. O sea, Argentina es una economía que está muy desmonetizada. Es decir, hubo una brutal caída en la demanda de dinero. Por eso a mí me causa gracia esos que decían, no, bueno, lo de sacar las LEFI. Menos mal que sacamos las LEFI. ¿Usted se imagina con semejante caída en la demanda de dinero haber tenido 20 billones de pesos en la calle? Si yo le pregunto así a ojo de un... Las tasas de interés van a seguir bajando. Eso ya Pablo, está, ya me porque lo- va a haber me- menos me riesgo quedó país, claro. porque va a haber menos inflación. Porque además respetamos los derechos de propiedad, con lo cual estimula el ahorro. El Banco Central, ¿cómo imagina el rol del Banco Central a partir de ahora? ¿No? Porque hay medidas sobre bajar los encajes, justamente. Hay maniobras del Banco Central de política fina. A ver, ¿sabe quién habla de sintonía fina, no? No. No le dije sintonía fina. Es cierto, son frases malditas, pero casi. No, por eso, Ok. no, pero de vuelta. ¿Pero se hace o no se hace? Se hace. A ver, Ha sido heterodoxo. Hay en un punto en donde, ¿no?
No, no Ha es- sido bilardista el Banco Central también. A ver, yo le hago una pregunta. Si usted en el Banco Central arranca con un desequilibrio de 10 puntos del PBI, No, sí, esto lo hemos hablado. Ya sé, entonces no hay una ruta, no hay una autopista para llegar a un determinado punto. yo le voy a decir algo. Toda la construcción neoclásica, ortodoxa, Mm. en la que yo, digamos, vengo de ahí. Sí, No es que yo estaba sí. del otro lado. No, Está construida con una herramienta matemática que es infinitesimal. Esto, no se me digamos, ponga tan técnico. a ver, la economía neoclásica, suponga que usted tiene que ir desde Buenos Aires Sí. a Mar del Plata. Shanghái. A Shanghái. A Shanghái. Sí. Y usted vive en Córdoba. Eh, Bueno, no le alcanza. Suponga No. que está en Rosario, que está más cerca. eh, Bueno, usted, digamos, la economía neoclásica le puede contar cómo llegar a Buenos Aires. eh. Se da cuenta de lo que le digo, ¿no? Sí, sí, El entorno chiquitito, y le diría que es demasiado grande. está bien. Digo, casi que le diría cómo llegar de La Plata a Buenos Aires, nada más. Pero, porque esto, hay un autor keynesiano que se llama Axel Neijonjo-Food, que hablaba de la hipótesis del corredor. Entonces decía, dentro del corredor, Sí. todos los mecanismos de ajustes automáticos de la economía neoclásica funcionan. Cuando usted está fuera del corredor, Sí. no funciona nada. Nada. Usted, desequilibrio fiscal del Tesoro 5 puntos del PBI, el Banco Central 10. Usted tenía 4 bases monetarias venciendo un día. Sí, O sea, ya está, ya está. ya no, entiendo. pero había 9, Sí. el equivalente de 9 bases monetarias en deuda en pesos. Presidente. O sea, pero usted se da cuenta. Sí, sí, para los agentes económicos ahora futuro. O sea, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que eso vale para un intervalo infinitesimal donde No, los pasivos está bien. monetarios cambian Olvidémonos. 1%? ¿Qué riesgo país necesita Argentina para poder rolear su deuda en 2026 y no 500. y no tener que usar el swap? 500. 500. ¿Qué hace falta para Bueno, de llegar hecho, a 500? pero fíjese, pero de hecho ya empezaron a salir empresas Sí. argentinas, están colocando deuda en torno al 8,75. Ojo, ojo. O sea que el sector privado de grandes empresas ya puede conseguir financiamiento en mercados internacionales. Y ya tienen ventana de financiamiento también las provincias. Bueno, Lo que digo es, nosotros queremos que baje más. hay algo del metro cuadrado que rompió los manuales de muchos pronosticadores, analistas, y creo que lo sorprendió hasta a ustedes. Mucha gente que no la... Lo hablo con Eduardo eso, ¿no? Mucha gente, con este famoso de los que llegan a fin de mes y los que no llegan a fin de mes. Mucha gente, no repitamos Errores. viejos hits ni errores. Yo quiero Operados. decir, a mucha gente... Operados. A mucha gente, presidente... Con encuestas falopas. No. No, A mucha gente, presidente, que lo voy a plantear de esta manera, que apuesta, que le dio una carta, en vez de como en el juego pago para ver, voto para ver qué tiene mi ley para darme 2 años, dentro de 2 años, en estos próximos 2 años. Pero yo todavía no veo el beneficio directo. Puede pensar mucha gente, ¿no? Todavía no lo veo. ¿Qué le dice? A ver, yo voy de vuelta. Yo no me voy a dejar psicopatear por los argumentos Cuca. Mm. Esto significa, la inflación es un impuesto y que nosotros se lo devolvimos a los argentinos. Ese impuesto inflacionario bajó porque, digamos, bajó la tasa de inflación. Si yo miro los salarios reales, Sí. desde abril del año pasado no paran de subir y están todos por encima de lo que estaba en noviembre. La contracara es que bajó la pobreza 12 millones de personas, bajó la indigencia en 6 millones de personas. ¿Esto quiere decir que está completa la tarea? No, de ninguna manera. 30% de pobres es un número aberrante. Aberrante. Ahora, es el nivel más bajo desde el 2017. ¿Y sabe cuál es la única forma de quebrar la pobreza que descubrió la humanidad? Con crecimiento económico. Sí, no me cabe la menor duda. Entonces,
Ahora, ¿usted cree que el crecimiento económico se logra de manera No, instantánea? es un proceso Porque, sostenido en el tiempo. exactamente, porque yo una de las cosas, digamos, algunos comunicadores me dijeron, no, pero la gente no puede esperar. Ahora yo le hago una pregunta. Vamos a este ejemplo que, digamos, se me ocurrió un día que estaba meditando sobre estas cuestiones, porque se imagina que Sí, uno medita Sí. digo, todo el tiempo. O sea, está reexaminando lo que estudió, todo reexamina, todo el tiempo. ¿Por qué? Usted está en una silla eléctrica, le pifia y... Sí. o sea, si es una persona como responsable... dice el profe de Pablo, todos somos plateístas, el de la silla eléctrica es usted. Exactamente. Entonces, suponga el caso de un médico con Sí. su especialización. ¿Qué puede tardar? 7 años. Más con lo que tiene que hacer la residencia, especialización. Bueno, por eso. Le hago una pregunta. La persona que estudió para médico, básicamente lo hizo porque quiere mejorar en la vida, ¿no? Sí. Bueno, ok, entonces ahora le dice, no, pero yo no puedo esperar. No puedo esperar. Porque eso implica que usted va a tener que pasar 7 años estudiando, laburando, digamos, va a tener privaciones, o sea, va a querer irse de diversión con sus amigos y se va a tener que quedar en su casa, porque quizás tiene un parcial, un final, ¿no? Requiere toda una... Es más, no es que usted se sienta en la silla y se recibe. No, está claro. O sea, requiere todo un esfuerzo, ¿está claro? Hasta ahí vamos. Sí. Pero ahora dice, digamos, esta falacia con la que corría. No, pero no puede esperar. Ah, no puede esperar. ¿Sabe qué? Usted entra a la Facultad de Medicina y así como entra por una puerta, por la otra lo están esperando y le dice, mire, Pablo Rossi, No. usted tiene título. No sé. La pregunta es, ¿usted haría atender sus hijos por ese médico? ¿Que no puede esperar? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es un incompetente, no sabe Porque lo va a nada. matar. Obvio. Bueno, ok. Entonces, Usted tiene una frase, digamos, la frase del gobierno, que el esfuerzo valga la pena, exactamente. denota que esto es un proceso con sacrificios incluidos que hay que hacer que valga la pena, que en el final se verán, en el final o en algún tiempo prudencial se verán Pero los ¿sabe efectos. lo que pasa, Pablo? Que nosotros, a diferencia de otros gobiernos, hicimos delivery. O sea, nosotros tenemos resultados para mostrar. Es decir, hay menos inflación, hay menos pobreza, hay menos indigencia, digamos, los indicadores económicos mejoraron todos, el PBI está en sus máximos niveles. Lo que no puede predecir es la tasa de inversión. Tío, Sí puede predecir no. cuando la inflación se acabe por la regla monetaria, pero la tasa de inversión es una decisión subjetiva. No, pero aparte... Digo, la tasa no, digo, la decisión pero de inversión. aparte no es una decisión que esté en mis manos. Por eso. Entonces, Y entonces, ¿cuándo viene? ¿Se acuerda de los brotes verdes, de la lluvia de inversiones que van a venir? Eso se dijo en otros gobiernos. a ver. Acá ¿cuándo la actividad económica va a tener esa inversión que genera trabajo privado fuerte? A ver, ¿Cuándo la espera? Argentina tiene muchos sectores que tienen mucho para dar. En minería tiene el cobre. Piense que en el cobre nosotros exportamos 4.000 millones de dólares. Chile con la misma cordillera, 50.000. O sea, tenemos para multiplicar 12 veces y media. Digo, tenemos los descubrimientos de oro, tenemos el litio, tenemos... ¿Esto por qué es importante? Porque la minería va a generar 1 millón de puestos de trabajo directos en Argentina. No solo eso, tenemos todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, por ejemplo, Vaca Muerta. Es más, cuando uno quiera sacar todas estas cosas por el Atlántico, las propias empresas hoy ya están estudiando cómo quedarse con los trenes. Infraestructura. Por ejemplo. Pero bueno, pero por eso, o sea, no solo eso. También tenemos lo que tiene que ver con las tierras raras, lo que tiene que ver con el uranio, lo que tiene que ver con la energía nuclear. Y esto es tan virtuoso que OpenAI anunció inversiones en Argentina por 25.000 millones de dólares. No solo eso, sino que además YPF anunció la inversión más grande de la historia argentina con Eni por 30.000 millones de dólares. Entonces, la realidad es que están pasando cosas fenomenales. O sea, hoy entre los proyectos de RI aprobados y los que quedan pendientes, ahí hay 100.000 millones de dólares. Los gobernadores de las provincias productivas,
productiva, digo agroindustriales, le hablaron, me imagino, porque minería, petróleo, y le deben haber dicho soja, agroindustria, ¿no? A ver, yo lo que digo es, lo que nosotros estamos hablando son de fijar las bases para que Argentina pueda crecer, digamos, De la micro no se va a ocupar, ya lo dijo. pero lo puedo, ¿O sí? a ver, puedo hacer una... ¿Quiere que le diga algo? Sí. Primero, salvo que sea un economista precámbrico que se haya quedado en el conocimiento en el año 68, Sí, 1968, sí, o si se tomó un tiempito más, 1972, sí. ya sea por la contribución de Milton Friedman y Phelps, por separado, Edmund Phelps, o la de Robert Lucas Jr., ¿sí? 68 las dos primeras, 72 la tercera, la otra. Salvo que se haya quedado ahí, no hay diferencia entre la micro y la macro. Está bien. La macro es la suma de toda la micro. Primer punto. Terminemos con esa burrada La macro de la suma de todas las micros. de todas Primer las micros. punto. Bien. Segundo punto. ¿Usted de dónde es? ¿De qué lugar de Córdoba es? Córdoba capital. Ok. Usted, digamos, en Córdoba capital usted tiene un intendente, Sí. tiene un gobernador, tiene un presidente y tiene un contexto internacional. Sí. En Córdoba capital, ¿cuántas pizzerías hay? Yo tenía una cuando era joven. No sé, 5.000. ¿5.000? ¿Qué sé? ¿Usted cree que a las 5.000 pizzerías le va igual? No, claro que no. Supongo que fueran 10 para hacerlo más fácil. Esto... 10 pizzerías. ¿Le van igual a todos? No, claro que no. Ahora, fíjese, usted tiene el mismo contexto internacional, El mismo intendente, el mismo presidente, el mismo gobernador, el mismo intendente. Y sin embargo, a todos nos le va igual. Yo le voy a decir algo. La respuesta sería es el mercado, estúpido. Obvio. Ah, veo que le di la Usted- respuesta. usted- Veo que le doy la respuesta. Usted lo que tiene que trabajar es en determinar Sí. que el campo de juego sea... No, no, pero por favor... No, ya sé que el campo de juego sea... Sí, el mismo para todos. Pero quiero hacer un punto sobre esto, Pablo, porque esto es muy importante. Cuando un político le hace una enfatización de la micro, se lo digo yo, es un chorro. O está asesorado por malos economistas o es un chorro, un corrupto. Porque va a intervenir en la micro subjetiva y arbitrariamente. Exactamente, hay una regla que es don't pick the winners, o sea, no elegir los ganadores. Exacto. Cuando la política Cuando interviene, usted elige. o sea, Claro. ¿usted qué elige? Elige un sector que no, por condiciones naturales de demanda no debería existir. Con lo cual, ese sector que no tiene que existir y usted lo está subsidiando, usted está eligiendo a dedo un ganador. Pero eso va contra la cultura Bueno. económica y política del país. Bueno, no, pero lo que la le quiero decir es que cultura- usted pero está contrariando eso. Pero es la cultura de la política argentina, fue el corporativismo corrupto. Yo vine a romper con eso. Entonces, cada vez que un político le diga de la micro, ojo, que no esté hablando de defenderle el curro a un amigo. Pero ¿sabe Uno. qué va- Dos, no. Sí. Pero ahora, esa es una parte. Entonces, si la población quiere avalar corruptos, allá ellos. Yo no avalo corruptos. O sea, ni avalo argumentos para que los corruptos puedan hacer las de la suya. Además, cuando usted decidió subsidiar a un sector, al margen de la corrupción que después emerge de eso, porque el político se da cuenta que si le saca el subsidio usted quiebra, con lo cual va a sacar una ventaja de eso. El problema es que además hay que financiarlo. Y quiere decir que usted está castigando a otro sector que sí le tendría que ir mejor y usted lo estanca. Esa es la historia de Argentina. Ese es el partido del Estado. Pero El partido del permítame que le Estado diga son esto. los empresarios Presidente, corruptos, los políticos corruptos, los pe- periodistas corruptos, pero los espere. sindicalistas Hablemos- corruptos pero y hable- los profesionales Pero hablemos de la corruptos. cultura empresaria. La Argentina tiene emprendedorismo formidable, maravilloso. Pero también tiene una cultura empresaria de la mano del populismo que da esta regla de que todos tienen que tener la misma oportunidad, es que el Estado le tiene que igualar las oportunidades. Ahora, lo que usted está planteando es, el capitalista que sabe competir en un contexto determinado merece perseverar. El otro tendrá que fundirse. Me da la sensación que eso es, el capitalismo se destruye y se construye. ¿Está ¿Y preparada vio los que ganaron el Nobel de Economía? que sostienen esa teoría? A Gioni Howitz. Sí, O sea, Gioni Howitz
son neo-schumpeterianos, o sea, trabajan con el concepto de destrucción creadora. Digamos, y el otro fue Mokir, digamos que es interesante Está bien, cuando pero habla de la ciencia y la lo tecnología. bajemos a tierra. No, no, es me decir, que encanta. si tienen que fundirse 1000 pizzerías porque no saben competir, ¿se van a tener que fundir 1000 pizzerías? Y la pregunta es, ¿y por qué, digamos, usted, digamos, lo va a financiar? No, 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 no. No, porque acá hay algo interesante. Hay algo interesante. Porque usted para financiar un sector lo va a tener que hacer cobrando impuestos. Sí, claro. Quiere decir que usted está destruyendo a otro sector. Entonces, yo, ¿sabe qué le recomiendo? Pero usted ve a muchos políticos explicando esto mismo o concordando con usted No, en esto. porque le gusta mentirle a la gente. Pero usted ve a muchos concordando con usted en esto. Pero si estamos de acuerdo con que hay que hacer crecer a la economía. Ok. Quiero ver a los 20 gobernadores a ver si acompañan esto, ¿no? Quiero ver. Digamos, a ver, hablamos de presupuesto, no tuvimos problema. Hablamos de, digamos, de reforma tributaria, no tuvimos problema. Hablamos de modernización laboral, no tuvimos problema. Tampoco tuvimos problema en discutir sobre recrudecer las penas en el Código Penal para que el que las hace las paga. Hablando Entonces, de eso, digo, hablando de de eso, vuelta. permítame, ¿vio lo que pasó en Brasil? Sí, digamos, si estamos tomando medidas. Ayer estuvo Petri acá con tu. No, pero lo que le quiero preguntar ¿es un aviso para la Argentina lo que ocurrió en Río de Janeiro? Obviamente. Obviamente. Obviamente que nosotros estamos monitoreando todo el tiempo la situación. Por eso, digamos, hemos hecho la ley antimafia. Llegado, no va a pasar, no está pasando por suerte todavía, pero llegada a una situación como a la que se enfrentó el gobernador de Río de Janeiro, ¿usted tomaría decisiones de esas características? Yo voy a tomar las decisiones que determine con mi ministro de Seguridad. O sea, digo, esos contrafácticos no tienen Está muy bien. sentido. O sea, uno no puede decir, porque son situaciones extremadamente complejas. Sí. Y una de las cosas que aprendí metiéndome en política es, mucha gente ignora las restricciones. Bien. 2, hay personas que hacen un esfuerzo para entender las restricciones que enfrenta el policymaker. 3, aún así le puedo asegurar que la silla eléctrica tiene más restricciones. Se lo voy a contar con una anécdota. Usted sabe, yo soy muy amigo del profe Juan Carlos de Pablo. Sí, claro. Digo, probablemente quien más sepa de todas las mejoras que hice en términos de análisis económico y en términos políticos es el profe de Pablo, que es con alguien que yo hablo mucho, con mucha profundidad. O sea, probablemente es quien más sabe de todos los upgrades que fui haciendo. Es interesante porque, bueno, yo, digamos, tenía una excelente relación con el profe de Pablo. Digamos, hemos ido junto a la cancha, Sí, digamos, sí, escuchan hemos ópera. pasado fiestas juntos. Después, después de leer Rothbard y me convertí al anarcocapitalismo, digamos, me puse un poco áspero y Sí. entonces, nada, solía discutir mucho y el profe con Sí. mucha sabiduría desconectó un poco para no romper la amistad. Una genialidad porque después en pandemia nos reencontramos, pero es interesante esto porque el planteo que yo le hacía al profe de Pablo siempre era ¿cómo puede ser que una persona tan brillante, tan formada, parecía como condescendiente con el policymaker? Entonces un día estaba en esas noches de ópera, después nos pusimos a cenar en Olivos y como había unos cuantos amigos, delante de todos mis amigos le pedí perdón. Epa. Porque entendí por qué, básicamente, él tenía esa actitud. Porque claramente es imposible conocer la cantidad de restricciones. Él habló con muchísimos ministros de Economía y presidente del Banco Central, desde el 75 en adelante, todos. Todas, pero esto es interesante. Una de las cosas que el profe dice, yo no entiendo cómo ustedes no se infartan todos los días. Claro, sí, claro. Entonces, digo, hay un conjunto de profesionales precarios. Qué bien que está buscando la palabra para no ser tan ofensivo. Me gusta. A ver, hay un Milei
Hay un Milei nuevo que estoy encontrando. Hay una meditación ahí. A ver, quizás me está dando la razón. Quizás me hizo bien el cumpleaños. Ah, sí, claro. Bueno, las canas además, que ya empiezan a acumularse. Ustedes, Bienvenida a la experiencia. bienvenido al club, ¿no? Bienvenido al club. Usted me parece que llegó antes, pero... Sí, yo llegué antes. y me lleva algunos pasos también. Sí, no. Pero digo, Sí. no sé, al margen de eso... Envejezco peor que usted, quédese tranquilo. Y eso que yo tengo un trabajo bastante más complejo que el suyo. Sí. Pero el punto es, ignoran totalmente las restricciones. Después hay un grupo mucho más razonable que incorpora las restricciones. O sea, entonces no lo juzga a usted por lo que se llama la falacia del nirvana. Sí. O sea, Sí. yo como le diga, no, pero... Yo bajaría la inflación mucho más rápido que usted. ¿Así? ¿Cómo? ¿Vio? Esa falacia del nirvana, la mayor falacia del nirvana que se me puede ocurrir. Igual bajó más rápido que la convertibilidad, a pesar de digamos, lo que dicen algunos pocos pero me acordé de algo, del honestos profe de Pablo. intelectualmente. El profe de Pablo, que no se lo debe decir a usted, me lo dijo a mí. Si yo, después de la elección ganada, no, antes que se supieran los resultados, el lunes diría, flotá. Y a mí me dijo, flotá, pibe, flotá. Usted no lo toma como un consejo. Me dijo, yo no doy consejo al presidente. Dentro de las bandas el tipo de cambio flota. Flotá, flotá. No me haga trampa semántica. No, flotá. no son trampas semánticas. O sea, las bandas, si usted se fija, el programa es un programa donde las bandas Son como muletas las bandas. se expanden en ¿Cuándo el tiempo. sacamos las muletas? ¿Pero usted vio el programa? Sí, sí. Ya sé. Las bandas son divergentes. Sí. Usted está apurado. Yo no estoy apurado. O sea, yo, digamos, el tipo de cambio flota y, digamos, pocas veces tocó la banda. En general, digamos, ese comportamiento tuvo que ver mucho más que ver con una cuestión de índole política, con lo cual fue un acierto hacerlo así. Porque si no hubiera espiralizado la caída de la demanda de dinero y hubiera sido muchísimo peor. Entonces... ¿Va a comprar reserva del Banco Central? El Banco Central, en la medida que vea que se expande la demanda de dinero, ¿qué es lo que pasa? Si a usted se le expande la demanda de dinero... Tradúzcame eso, es demanda de pesos. Cuando hablamos de demanda de dinero es que se demanden genuinamente los pesos. Exacto. Usted, suponga, ahora, digamos, usted tuvo una fuerte caída del riesgo país, de la tasa de interés, y tiene además un aumento de las acciones brutal, digo, es lógico que desaparecido el riesgo cuca, digamos, la gente demande más dinero. Bien. De hecho, yo ya le expliqué, digamos, que estamos muy abajo en los niveles de monetización. Le dije, en la época caótica, de Guzmán hasta acá, oscilaba entre 35.000 millones y 45.000 millones, hoy está en 25.000. Eso sería, por ejemplo, remonetizar remonetizar ¿Sabe sería... cuánto fue la época de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, ese número? ¿Cuánto? 120.000 millones de dólares. Mire si Argentina tiene un problema. Sí. No. Digo, de hecho, el crédito... Pero le quiero preguntar un ejemplo sobre remonetizar. Por ejemplo, toda la gente que se pasó a dólares... Pero por eso... Déjeme terminar la pregunta. Toda la gente que se pasó a dólares dentro del sistema, que pasó de pesos a dólares, por ejemplo, que vuelva a transaccionar con pesos, que de dólares vuelva a pesos. A ver, o puede transaccionar en dólares si quiere. Competencia de moneda. Pero de vuelta... Dolarización endógena. Si eligieran el dólar. Ok. Ahora, vamos a esto, Pablo, por favor, porque esto es importante. El crédito al sector privado no financiero en términos del PBI, cuando nosotros llegamos era del 4%. Sí. Hoy es 9%. Ahora, usted cruza la cordillera, está cerca de 100%. Sí. Usted va a países de la región y están todos arriba de 60, 80%. Sí. ¿Está claro que tenemos un problema de falta de profundidad financiera como consecuencia de los desastres que hizo el kirchnerismo? ¿No hace falta una reforma del sistema financiero para que los depósitos en dólares puedan ser prestables? Hay toda una normativa sobre eso. Porque después del 2001 es como que el sistema financiero argentino dijo, yo presto los dólares si se lo presto a alguien que produce dólares. Hay toda una normativa sobre cómo trabajar con los riesgos de moneda, se llama riesgo de moneda. Sí. Usted cuando es un banco tiene el riesgo de crédito, o sea, se llama riesgo de contraparte,
usted tiene lo que se llama el riesgo de tasa de interés, tiene, digamos, el riesgo de moneda. O sea, eso, digamos, el Banco Central es muy, muy puntilloso y muy meticuloso con cada una de estas cosas. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Usted tiene una economía muy poco monetizada. Entonces, si a usted le sube la demanda de dinero y usted sigue teniendo la cantidad de dinero fija, no solo que se le va a desplomar la inflación, le puede pasar dos cosas. Si los precios bajan, va a una deflación y como no tiene la estructura contractual, digo, puede generar algunos problemas de disfuncionamiento del sistema. El otro problema que usted puede tener es que digamos, le mate el crecimiento económico. Sí. Entonces, en la medida que nosotros monitoreamos la demanda de dinero, miramos la inflación esperada, el crecimiento económico y los activos financieros, el Banco Central puede empezar a considerar monetizar la economía comprando dólares. Ok. Que es, estoy tratando de traducir lo que fue la normativa reciente. Eso no es ponerle un piso al dólar. No, porque son metas cuantitativas. Por eso. Si nosotros vemos que la demanda de dinero acompaña. Lo que dijo Caputo, me siento cómodo con un dólar a 1.500. Pero eso, digamos, de vuelta, si está dentro de la lógica del programa, no hay problema. O sea, usted puede ir al techo de la banda, puede ir al piso de la banda, digo, está contemplado. Lo que hay que evitar Sí. es la volatilidad extrema. Porque la volatilidad extrema tiene consecuencias en la coordinación de la economía que, La baja de inflación, entre otras cosas. por ejemplo, lo que hace es desacelerar la baja de la inflación. Claro. Usted tiene volatilidad, se le volatiliza la demanda de dinero y eso hace que la inflación tarde más. Y la inflación es un impuesto tremendamente regresivo, al margen de que lo odio. Se nota. Odio la inflación. O sea, no voy a parar hasta que la inflación sea cero porque la odio la inflación. Pero digo, bueno... Que no vuelva el anterior, quédese con el que estábamos hasta ahora. No, bueno, pero cuando se trata de inflación, déjeme que la odie todo lo que quiera. La gente le entendió esto. Usted le dijo a Laje el otro día, no esperábamos este resultado. ¿Y qué quiere? ¿Que le mienta? ¿Cuál fue de sus peores temores antes del resultado del domingo? No, nosotros estábamos preparados. Lo que nosotros, a ver, ¿qué es lo que vimos nosotros? Primero, está claro que hicimos un learning después del 7 de Un aprendizaje, sí. Perdón, ¿no? Si estoy muy... No, está bien, está bien. Hay mucha gente que lo entendió, lo que pasa es que, bueno. O sea, nosotros hicimos un gran aprendizaje después del 7 de septiembre. Acá me dicen, hay gente mala, dice que se está juntando mucho con Trump, por eso. Lo cual me encanta. Sí, ya sé. Me encanta. El learning compartido con Trump. Bien. No, pero aparte, Trump es Gardel con guitarra eléctrica. Ah, esa no lo sabía. Trump es Gardel con guitarra eléctrica. Sí, digamos, o sea, digo, Trump puede jugar a la mancha con los aviones. ¿Sí? Sí, y Bessent y Marco Rubio también. No, son admirables. ¿Por qué cree, a ver, confían en usted por lo de ganar, casi fue presidente, lo apoyamos, creemos en todo lo que está haciendo, pero vaya y gane? Igual, digamos, el apoyo, digamos, él fue muy explícito sobre que era sobre... Mientras usted sea presidente. Mientras que yo sea presidente. Sí. O sea que el apoyo hasta el 2027 estaba asegurado. Pero no era lo mismo ganando que perdiendo esta, me parece. Bueno, pero a ver, le hago se lo hago al revés. Sí. ¿Usted conoce un programa económico que haya sido atacado durante 8 meses de manera seguida por un ejército de destituyentes? Sí, el de Macri. No fue tan así. ¿No? 14 toneladas de piedra. Y digamos, si nosotros, digamos, bueno, nosotros... Pero los programas eran distintos. Pero espere, cuando llegamos había 9.000 piquetes por año y decían que era imposible sacarlo. Es ¿Cuántos cierto, son hoy? No, bueno. 0. Eso es cierto, es cierto. Digo, hubo déficit fiscal 123 años. Nosotros... Los resultados fueron otros, dice usted. No, había otro consenso social para aplicar lo que hicimos. Sí, Macri dijo, ojalá hubiera tenido el consenso, más allá de las decisiones, si las hubiera tomado o no las hubiera tomado. Pero de vuelta, pero
nadie hubiera imaginado que alguien iba a hacer campaña electoral con una motosierra. Es más, yo fui muy claro en el equilibrio fiscal, en lo monetario, digo, con la competencia de moneda. Fui muy claro en materia de seguridad, el que las hace las paga. Sí. Y fui muy claro en mi política internacional. ¿Con quién me alié? Con Trump y con Israel. Dije con Estados Unidos y con e Israel. Sí. Dígame qué parte no cumplí. No, no. ¿Sabe qué? Se lo voy a reconocer, no por mí. Gracias, por Alfín. No, no, no. Usted me chicanea. Pero déjeme tener Populismo un poco nunca de más, ¿se acuerda? Pero déjeme Populismo. tenerme un poco de humor. Si usted recién se quejó de que yo que no era populista. No, no. Yo verlo populista a usted. Aparte me tira frases keynesianas, me tira argumentos. A propósito, tengo que hacer de abogado del diablo. Tiene que, tengo que hacer de tiene abogado que del ser diablo. malo, ok. Escúcheme. Digamos, me quedan muchas preguntas, pero hay una parte Por ahora se la contesté del todas. aprendizaje. No, claro, hay una parte del aprendizaje de Milei que en serio me parece fundamental. Este Milei, porque antes la palabra consenso generaba urticaria en algunas personas. Este Milei consensual, ¿es política de Estado? ¿Es actitud presidencial clave? No, pero digamos, yo también definí qué es consenso. ¿Qué es consenso? Digo, consenso es abrazar las políticas que van a hacer grande a la Argentina nuevamente. Bien. Digo, yo no dialogo con los comunistas. Ok, 20 gobernadores de ¿cuánto? 24. De 24, bien, un éxito. 20 que están en esa misma línea. Ok. ¿Cuño Libarona renunció o no renunció? Yo que sepa, ¿no? Sigue siendo ministro Digo, de hoy Justicia. estaba de hecho en la reunión, ¿no lo vi en la foto? Sí. Alejandra Monteoliva, Hace un gran trabajo junto a la doctora Bullrich. digno para que continúe. Hace un gran trabajo junto a la doctora Bullrich. Pero la doctora Bullrich se va. Digo, va a tener que dejar una silla vacía. Bueno, hablaremos con la doctora Bullrich sobre la continuidad. La doctora Bullrich y Petri los va a consultar para la sucesión en sus áreas. Consultar, digo. Sí, van a ser mis asesores en materia de seguridad y defensa. Digo, después de lo que ha hecho Petri, digamos, o sea, de tener las Fuerzas Armadas olvidadas. Ganó en la Antártida. A hacer, Me dijo acá, ganamos en la Antártida. sí, a ser la 24ª potencia mundial. ¿Sabe lo que va a hacer cuando en diciembre lleguen los F-16? ¡Qué placer! ¿Usted se imaginó alguna vez tener F-16 en Argentina? No, solo en los juegos electrónicos. ¿Se da cuenta? Y nosotros lo hicimos. Su hermana, Karina Milei, ¿cuál es el rol que imagina ella en estos 2 años? Digamos, estamos dividiendo arbitrariamente. Es la secretaria general de la presidencia. Igual, las competencias no se modificarán en la modificación del gabinete. A ver, una de las cosas que pasa, digo, esto es al margen de esta situación. Digo, usted cuando va aprendiendo a hacer un trabajo se vuelve más productivo. Así que ahora, por ejemplo, una de las cosas que incorporamos es que vamos a viajar a 2 provincias por mes. ¿Ah, sí? ¿Nosotros quiénes van a viajar? Digo, por lo menos mi hermana y yo seguro. Ustedes dos a 2 provincias por mes. Ah, muy bien. Como una estrategia política de qué, de conocer en territorio, de recorrer el país. Me parece que le hace bien a la gente que yo visite el territorio. Sí, señor. Era una de las cosas que a veces señalaban los propios gobernadores, que venga el presidente. Es más, de hecho estamos pensando en hacer una reunión de gabinete por mes en el interior. Bien. Bien. Bien en el sentido, es algo nuevo, es algo que lo han pensado como la segunda etapa. Nosotros, a ver, la construcción de la Argentina no es obra de una sola persona. Y para eso necesito a la mayor cantidad de argentinos posibles arriba de este proyecto. Entonces eso inexorablemente usted tiene que, con los que coinciden en el rumbo,
pero tiene matices, usted tiene que abrir una ventana de diálogo, y es más, en ese diálogo y ese debate van a surgir cosas que claramente vamos a tener mejores leyes, no tengo duda encima. Presidente, debo agradecerle por haber cumplido su palabra, que me la... Es lo mío, se dio cuenta, ¿no? Sí, por eso se lo reconozco, así improvisó diciendo... Le saqué 2 reconocimientos en una nota, ¿no? Digamos, o sea, digamos, me voy feliz. ¿Soy tan malo? No, 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 es un logro igual. Le agradezco enormemente este diálogo, he abusado de su tiempo, no sé cuántos minutos llevamos, casi 1 hora y media de entrevista. Lo importante es si, a ver, es que hayamos comunicado bien lo que pasó. Y yo creo que fue una reunión muy productiva y más allá de los matices, de las diferencias que tenemos, más allá de lo que fue la pirotecnia electoral, queremos que la Argentina sea grande nuevamente. Me quedo con ese título, que creo que el final de esta entrevista es esperanzador para los que están de acuerdo con usted y para los que no están de Pero acuerdo es que con yo usted. gobierno para todos. Cuando yo bajo la inflación, no solo estoy beneficiando a los que me votaron a mí, a los que no me votaron también, ¿eh? Cuando la economía crece, el empleo crece, los salarios crecen, favorece a los que me votaron y a los que no me votaron también. Yo gobierno para todos los argentinos. Gracias, presidente. Gracias, Pablo.